¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto saludarles en esta mañana de domingo. Y quiero que podamos prepararnos. Bueno, ya sé que hemos tenido nuestro tiempo de adoración juntos. Vamos a prepararnos para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Te animo a que te prepares, hagas a un lado toda distracción, juntes tu familia, estén en una actitud que podamos recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y quiero comenzar orando. Oramos para pedir de Dios su gracia, su misericordia. No solamente recibimos la palabra, sino al Dios de la palabra. Entonces es importante que podamos honrarlo y que nuestros corazones estén listos, dispuestos para lo que Dios quiere hacer. Vamos a hacerlo. Señor, gracias en esta mañana por tu presencia y por lo que eres en nuestra vida. Señor, te amamos, te honramos y te bendecimos. Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos en este día y te doy gracias por lo que eres y haces en nuestra vida. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a poder recibir lo que tu palabra quiere hablar a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es el segundo mensaje de nuestra serie Marcados, hablando acerca de la cruz. La semana pasada le hablaba, fue el primer mensaje, se llamó La Cruz. Le animo a que lo escuche, lo vuelva a escuchar, lo comparta. Y hoy yo quiero hablarle, el nombre de este mensaje es La Bienvenida al Reino. En Gálatas 6:14, que es el versículo con el cual he estado basando esta serie, Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les decía, la vida de Pablo y de cada uno de los discípulos fue marcada por lo que Cristo Jesús hizo, el tiempo que estuvo con ellos, y por su sacrificio que fue completo para cada uno de nosotros. Y de la misma manera nuestra vida es marcada, hay un antes y un después de conocer a Cristo. Hoy en los calendarios, en la mayoría de nuestros calendarios, marca este domingo como Domingo de Ramos. Y yo quiero aprovechar eso para poder hablarle acerca de lo que esto significa, porque en muchas ocasiones, debido a la religión y toda esta parte, celebramos cosas que ni siquiera entendemos, pero la Biblia trae luz y trae entendimiento acerca de esos acontecimientos. Esto es tan importante que los evangelios lo mencionan, dedican esto, y bueno, estamos hablando de la última semana de Jesús. Imagínense los últimos días de Jesús con sus discípulos y el tiempo que específico había llegado a lo que él había venido, ¿verdad? Y bueno, esto es muy significativo. Había una agenda divina teniendo lugar y fue algo muy importante en ese tiempo. Pero escucha algo, también es algo muy importante para nosotros aquí y ahora. En Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11, rápidamente le voy a leer, y esta es la base de lo que quiero compartirle. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús, llegando a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes, y allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos, ¿sí? Y si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita, luego los devolverá. Entonces esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó, y trajeron la burra y el burrito y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud era tan numerosa, era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmovieron, la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué tremenda porción de la Escritura nos registra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Era, como ya les decía, la última semana de Jesús en esta tierra. En esa semana Él sería crucificado, sería sentenciado, y todo lo que los evangelios registran. Era un domingo, ¿sí? Jesús venía de Betania el día de reposo, que era de viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde. Había pasado Jesús en Betania con Marta, María y Lázaro el día de reposo. Y Jesús tomó este tiempo, ahí estaba con ellos, porque Él sabía que era el último tiempo y vendría algo que sería muy, muy significativo, ¿sí? Ahora, hay esto que sucedió, por ejemplo, diferentes profetas también lo mencionaron. Uno de ellos era Zacarías. Zacarías capítulo 9, verso número 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos que desde antes, muchos años antes, había sido profetizado de cómo Jesús entraría, un rey diferente, manso, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, ¿verdad? Isaías habla: un niño nos es nacido, y nos habla de todo lo que Jesús haría y cómo vendría en todo esto. Entonces estamos viendo en esta porción de la Escritura el cumplimiento de diferentes profecías, ¿sí? La entrada de Jesús fue de una manera poco convencional, ¿sí? Normalmente un líder militar entraría en un caballo, entraría a lo mejor en un camello, pero no entraría en un asno. Ahora, todos sabemos que los asnos no son muy famosos por su obediencia, ¿verdad? Pero Jesús escoge ir montado en un asno, hablando acerca de que no era un Mesías terrenal o un líder político, sino un líder espiritual. Ahora, esa semana era una semana donde había mucha gente en Jerusalén. Las multitudes, una gran multitud venía cada vez, cada fiesta de Pascua, llegaban a Jerusalén días antes para celebrar una de las fiestas más importantes, la Pascua, ¿verdad? Durante toda esa semana, ¿sí? Y en esa semana ellos llegaban y hacían los preparativos y toda esta parte para poder estar ahí. Entonces había una multitud de gente. La Biblia dice que Jesús viene desde el Monte de los Olivos, viene descendiendo hacia Jerusalén, y una multitud venía con él, pero otra multitud ya estaba en el lugar. Y se juntaron estas dos multitudes. Imagínense, ¿sí? Como es en Semana Santa, ¿verdad? Que usted ve una multitud de gente por todos lados. Pues había una multitud que venía con Jesús y otra multitud que venían para celebrar la Pascua, y habían oído que Jesús había resucitado a Lázaro. Y muchos de ellos querían conocerlo, o muchos de ellos decían: yo ocupo un milagro. ¿Y quién no ocuparía un milagro, verdad? Y vienen delante de Jesús. La Biblia dice que tendieron sus mantos, cortaron ramas, palmas, ¿verdad? Y los pusieron para que Jesús pasara. Y aquí hay algo muy importante: le estaban dando la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hay algo muy significativo porque dice la Escritura que el entusiasmo aumentó a tal punto que empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y obviamente yo creo que, o estoy seguro, no entendían lo que estaban diciendo, pero era algo muy significativo porque le estaban dando la bienvenida a un reino mesiánico, al Rey de Reyes, ¿sí? La palabra Hosana significa sálvanos ahora, con un deseo urgente por esa salvación, ¿sí? Y con una confianza de lo que Él haría, ¿sí? Y yo creo que de la misma manera que ellos clamaron diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, nosotros también necesitamos clamar y decir: Hosana Jesús, sálvanos, sálvanos ahora, porque te necesitamos. Sí, todo esto nos habla de lo que Dios es, sí. Y bueno, es muy importante porque le estaban dando la bienvenida a Jesús, pero también le estaban dando la bienvenida al reino de Dios. Y yo quiero que usted se quede con esto en su corazón, ¿sí? Mientras una multitud estaba clamando Hosana al Hijo de David, había varias cosas sucediendo. Una de las cosas que sucedieron es que los fariseos, los religiosos de esa época, cuando oyeron que la gente clamaba Hosana y que lo aclamaban y le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, los fariseos se llenaron de envidia y vienen con Jesús y le dicen: maestro. Sí, no, ellos no dijeron Hosana, ellos no dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor, sino dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras les dice: cállalos. Pero Lucas 19, verso 40, pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús les dice: si estos se callan, los árboles, las piedras, los mismos animales clamarían, ¿verdad? Y esto es hablando acerca de lo que estaba pasando. Los religiosos de esa época, al ver lo que estaba sucediendo, también se aceleró todo el complot contra Jesús. En esos días buscaron cómo tenderle o cómo tomarlo y deshacerse de él, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Jesús, al descender sobre Jerusalén, llora, ¿sí? Y dice en Lucas 19:42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿verdad? Jesús le dice: si al menos Jerusalén tú entendieras lo que esto significa y la paz que vendría, pero ahora sus ojos están cegados. Lo que nos está diciendo es que Jesús sabía realmente lo que estaba pasando, porque aunque él estaba recibiendo, imagínense, dice la Escritura que la ciudad se conmovió. En otras palabras, se paró, se detuvo por esto que estaba sucediendo y había una alabanza a la gente clamando Hosana al Hijo de David, pero esa alabanza era una alabanza superficial, porque muchos de ellos pensaron: Él es un rey, un líder político. Él es el que nos va a sacar de la opresión política de los romanos, ¿sí? Y cuando, imagínense, está todo este alboroto, mucha gente gritando Hosana al Hijo de David, y dice la Escritura que unos se preguntaban a otros: y a todo esto, ¿quién es este? Me llama mucho la atención que esta pregunta, porque muchos dicen: ¿quién es este? Y no falta el que da una respuesta pero no entiende nada, ¿verdad? Como aquel que tiene todas las respuestas pero no son correctas. Y unos dijeron: es un profeta. Obviamente no estaban entendiendo quién era. No estaban viendo quién era, porque Jesús era mucho más que un profeta.
Obviamente que lo que él estaba haciendo y todo lo que él hablaba, estaba hablando de parte de Dios, ¿sí? Él, Dios mismo, él es él, ¿verdad? Hablando, ¿sí? Pero era mucho más que un profeta. Iba a traer una libertad que muchos no entendían, que muchos no entendieron, ¿sí? Así es que esto que acabamos de leer, ¿sí? Esto que acabamos de ver, marca lo que es la venida de Jesús, su muerte y su resurrección. Todo esto le dio y le da la bienvenida al reino de Dios en nuestra vida a través de la fe. Cuando nosotros miramos esto, ¿sí? A la luz de lo que Dios dice, ¿sí? Lo que estaba sucediendo era que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venía sentado sobre un asno, ¿sí? Manso y humilde, pero él era el Rey de Reyes que venía a establecer su reino, ¿sí? Vendría a marcar un antes y un después. Y en diferentes porciones de la Escritura encontramos, uno de ellos es, por ejemplo, Jacob. La Biblia dice que él tuvo un sueño y él soñó una conexión entre el cielo y la tierra y ángeles subiendo y descendiendo. Y este era el día. Esto era lo que vendría ahora, porque el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador, había venido, sí, en ese momento ha venido, y es importante que venga a nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa que su reino venga? ¿Qué significaba que su reino, el reino de Dios, viniera en ese tiempo? Hablaba de un nuevo tiempo. Mi amado, hay un nuevo tiempo en Jesús. Toda nuestra vida es diferente cuando conocemos a Jesús. Hablaba de un nuevo comienzo. Mi amado, hay un nuevo comienzo cuando Jesús viene, porque Él venía a tratar con el problema más grande que era el pecado y venía a darnos una respuesta completa. Era el fin, mi amado, de un reino opresor. Y muchos de ellos pensaban que Jesús, ¿verdad?, se acabaría con el imperio romano, pero Jesús les dice: yo no he venido como un líder político, ¿sí? Yo he venido como un líder espiritual, no a librarlos de los romanos, sino a librarlos de algo que es más fuerte y más agresivo que ello, que es el pecado enraizado en sus corazones. Y nos habla del establecimiento del reino de luz, un reino de luz, un reino de justicia, mi amado, ¿sí? En ese tiempo los romanos estaban ahogando al pueblo de Dios y lo tenían oprimido, ¿sí? Pero Jesús vino para traer libertad a ellos y a nosotros. Necesitamos como en ese tiempo, ahora mismo, poder decir: hosana al Hijo de David, sálvanos, Señor, rompe con la opresión del pecado en nuestros corazones y ven a darnos la libertad que tanto anhelamos y que tanto deseamos, ¿sí? Ahora, algo importante: Jesús vino a anunciarnos a su reino, viene a traer buenas noticias, ¿sí? El evangelio son buenas noticias de salvación, buenas noticias de sanidad, buenas noticias de provisión, buenas noticias de restauración, de libertad. Todo esto está incluido en el evangelio. Pero algo importante, lo más importante y lo mejor, lo más importante, la bendición más grande del evangelio no es algo, sino es alguien. Es Jesús. Cristo es el evangelio. Te lo digo otra vez: Cristo es la buena noticia, Cristo es el evangelio. Y el evangelio, Cristo mismo estaba entrando para traer libertad, para traer sanidad, para traer restauración. Y de la misma manera que entró a Jerusalén, es importante que tenga cabida en nuestros corazones, que podamos abrir nuestros corazones al reino de Dios, y no con una alabanza superficial y después de todo preguntarnos: ¿quién es este?
sino que con entendimiento en nuestro corazón podamos saber: Él es el Rey de Reyes, Él es Dios, Él es el Evangelio, Dios mismo, Cristo es el Evangelio. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso número 8, Pablo diciendo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Fíjese bien, para ganar a Cristo. ¿Sí? Pablo dice: yo he perdido todo, o lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. En otras palabras, él dice: lo que yo quiero es a Cristo. ¿Sí? Y esto es algo importante. La Biblia nos dice en ese mismo libro de Mateo, un poco antes, como Pedro, ¿verdad? En Mateo 19, verso 27, le dice a Jesús: entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con esto? Piense usted esto. Él le dice: ¿qué ganaremos con esto? Póngase usted en el lugar de Jesús. Jesús, yo creo que lo oyó y tal vez por un momento no dijo nada. Yo me imagino estando ahí diciéndole a Pedro: Pedro, tu vida era una miseria, pero desde que te he llamado tu vida ha cambiado. 3 años caminando con Jesús, 3 años viendo milagros, viendo su vida siendo revolucionada, y él le pregunta: ¿qué ganaremos con esto? ¿No era suficiente haber conocido a Cristo? ¿No era suficiente que el Rey de Reyes le llama como un discípulo y su vida ahora era diferente? Mi amado, ojalá y nosotros no digamos como: ¿qué ganaremos con esto? Como algunos tal vez puedan decir: ¿y yo qué voy a ganar con buscar a Dios? Pensando en una ganancia económica, porque algunos consideran que el Evangelio es como un seguro donde tú puedes tener la seguridad de una buena economía o de salud o todo eso. Todo eso es añadidura. Sí, todo eso es algo extra, pero Jesús nos dice la Escritura: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. En otras palabras, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quién era el reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios? Es Cristo mismo. ¿Sí? Romanos 14, verso 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida y bebida. O sea, no se trata solamente de que mis necesidades sean suplidas, que Dios sí quiere y sí puede hacerlo, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús entra a Jerusalén, venía la justicia, la paz y el gozo verdadero. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, viene la justicia, viene el gozo, viene la paz, y también, como añadidura, pero no es lo principal, todo lo demás. Mi amado, que podamos nosotros entender que Cristo es nuestro tesoro más grande, que Cristo es nuestra mayor herencia. ¿Sí? Colosenses 3:11 nos dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Es Cristo, que es todo en todos. Cristo es todo lo que necesitamos. Que el reino de Dios venga a nuestras vidas significa que Cristo viene a nuestros corazones, y su gobierno, un gobierno de paz, un gobierno de justicia, un gobierno donde trae verdadero gozo, viene a nuestras vidas. Mi amado, como conclusión, demos a Cristo la bienvenida. Clamemos en verdad, no como la ciudad y todos ellos que se conmovieron pero no entendieron.
clamemos en verdad diciendo: Hosana al Hijo de David, al Hijo de David, al Hijo de Dios. Que digamos con todo nuestro corazón: bienvenido Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestra vida, y que su reino, el establecimiento de su reino, porque cuando Cristo vino, murió y resucitó, fue el establecimiento de un nuevo orden, de un nuevo reino para todos los siglos en nuestras vidas, por lo que Cristo hizo. Esto es algo muy importante. Yo quiero que por favor, por un momento, cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Vamos a decirle: Señor, gracias, gracias, Señor. De la misma manera, así como tú entraste a Jerusalén y el pueblo se conmovió y todos decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que así cada uno de nosotros podamos darle la bienvenida al reino de Dios a nuestras vidas, no solamente por primera vez el día que lo conocemos, sino cada día, cada día. Este rey manso y humilde venía a traer un nuevo reino, un nuevo orden. Venía a bendecirnos, ha venido a bendecirnos. La bendición más grande, esas buenas noticias, no es algo, es alguien, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para ganar a Cristo, Cristo el todo en todos. Oh Señor, que podamos contemplar a Jesús, que podamos con todo nuestro corazón decir: gracias Jesús, que podamos dar verdadera alabanza, verdadera adoración a tu nombre, mi Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu majestad, mi Señor. Oh precioso, que podamos vivir en ese reino de luz, en ese reino de justicia, en ese reino de paz y de gozo verdadero, Señor. Oh, gracias, porque este reino venía a invalidar los otros reinos. El reino de las tinieblas venía a hacerlo a un lado. Jesús fue la muerte de la muerte, su establecimiento glorioso en nuestras vidas. Gracias, gracias Señor por este tiempo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que en estos días podamos, Señor, y no solo en estos días, mirar a Cristo Jesús y contemplar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados, yo quiero animarte a que te enfoques en esto, en el TCD. Vamos a tener o tenemos ahí unas reflexiones. También yo quiero decirte en estos días, en esta semana que viene, vamos a estar teniendo un tiempo devocional. Ahí lo vas a ver, creo que va a bendecir a tu vida. Que durante toda esta semana de Semana Santa, toda esta que viene, podamos cada uno meditar en lo que Cristo ha hecho y permanecer de esta manera. Yo quiero enviarles un fuerte abrazo, les amamos, les bendecimos, les tenemos en cuenta. Estamos teniendo nuestras reuniones presenciales, pero no descuidamos y no queremos, están en nuestra mente, en nuestras oraciones, las personas que están en línea, que no han podido estar entre nosotros. Les enviamos un saludo, un abrazo, les amamos, son parte de nuestra iglesia y queremos bendecirles, ¿sí? Gracias por este tiempo y comparte, te animo a que compartas este mensaje y que compartas a Cristo en estos días, ¿sí? Y siempre. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Muchas gracias.
Gracias, pastor, por siempre estarnos inspirando en estos mensajes y ver que ya somos bienvenidos al reino de Dios, que Él nos ha adoptado como hijos, y hacer también que se extienda el reino para que sigan dando la bienvenida a nuevas personas. Es sumamente importante recordarlo. Y familia, esto no termina aquí. Tenemos Boca Kids a las 11:15. Súmate con todos tus pequeñitos, tus amiguitos. Invita a pequeños para que puedan vivir la experiencia de Boca Kids, que es increíble. Es un momento donde aprendemos, pero también nos divertimos todos con Jesús. Y les quiero recordar que esta semana vamos a tener nuestro devocional. En lugar de tener solamente la oración del miércoles, esto va a tomar su lugar durante toda la semana. Va a estar disponible un tiempo de 5 minutos más o menos para que podamos meditar y orar en esto. Y por qué no también, aparte de compartir esto, compartes ese tiempo de devocional en tus redes sociales, porque créeme que va a ser de bendición para más personas. Y familia, esto les queremos dar la despedida, desearles una excelente semana, que puedan experimentar y recordar esta última semana de Jesús. Que Dios les bendiga.